Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bastante bien o por lo menos mejor de lo que estoy en este momento. Estoy un poco enfermo de la garganta, así que perdón si suena tan raro. Eh, el título del video es un poco engañoso, podría decirse. Mm, Podría presentarme, decir quién soy, de dónde soy, pero realmente no tiene tanta importancia. Eh, para todos aquellos morbosos que vinieron a ver algún espectáculo macabro, les tengo malas noticias. No me pienso suicidar en vivo. Eh, no sé qué clase de ideas tenían cuando vieron este video, pero pues sí, pueden irse retirando, no va a pasar nada. Y el motivo por el que no va a pasar nada, aunque tenga este título tan raro, es porque yo me suicidé hace unos 20 años aproximadamente. Un suicidio socialmente hablando. Sé que suena bastante raro, pero trataré de explicarlo de la manera más breve posible. Comenzaré con un ejemplo. Supongamos que en algún lugar reúnen a 5.000 personas de diferentes nacionalidades, de diferentes credos, diferentes ideologías. Y de repente, en medio de todos ellos, en un pequeño estrado, sale una persona y con un micrófono comienza a hablar y dice, soy gay. Y comienza a decir las razones por las que él es como es. La gente alrededor se van a dividir las opiniones. Algunos van a estar a favor de él, otros van a estar en contra de él y muchos más mmm, no les va a importar, ya que estamos en una especie de apocalipsis post-millennial zombie o algo similar en el que todo es tan políticamente correcto que una declaración así no tiene importancia. Ahora supongamos que la persona que está en ese estrado no dice que es gay, dice que es un ateo y comienza a explicar todas esas cosas que lo llevaron a ser lo que es un ateo. Literalmente tendría mucha suerte si no lo bajan del escenario a pedradas. Y es que no hay nada más políticamente incorrecto que ir en contra de las creencias de los demás. La gran mayoría de las personas son creyentes de alguna religión y la mera existencia de los ateos es una ofensa directa contra sus creencias. La comunidad LGBT, X, Y, Z o cualquier otra letra que le hayan agregado en los últimos días, porque ya están medio ridículos, pero en fin, tienden a quejarse mucho de discriminación, de que los tratan mal, cositas. Déjenme contarles lo que es ser un verdadero paria social. Para empezar, para los que no saben lo que es un ateo, es simplemente alguien que no cree en dioses. Cree, entre comillas, porque no es
el significado preciso, lo más adecuado, pero hablar de eso llevaría demasiado tiempo y no es el punto del video. También podría contar lo que ha significado ser un ateo a lo largo de la historia, pero tampoco es el punto. Quiero contar mi experiencia como ateo declarado y militante, que si bien no ha sido tan desafortunada como la de otras personas, pues por lo menos yo sigo vivo. Deberían de investigar cuántas muertes, cuántos asesinatos de personas solo por declararse ateas han pasado en el mundo de los últimos días. Espero que mi caso les sirva de ejemplo para algunos jóvenes que estén pensando en declararse abiertamente ateos, que aprendan de mis errores, algún acierto. Simplemente déjenme contar la historia y a ver que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dicho todo esto, ¿por dónde debo empezar? ¿Cómo me volví ateo? Cuando yo era muy pequeño, recuerdo muy bien que mi papá me dijo: una de esas cosas que se graban en tu mente. Cuando te digan algo, no lo des por hecho. Si tienes duda de algo, siempre investígalo. Esto fue una inspiración tremenda, fue prácticamente el nacimiento de mi curiosidad y la causa de muchos problemas por andar metiendo las narices en donde no debía. Pero me estoy adelantando un poquito. Bueno, vamos a hacer un poco de antecedentes antes de continuar. De entrada, tuve la grandiosa suerte de nacer en uno de los estados más religiosos de mi país. Y después de eso, mudarme a otro de los estados que, si bien no es tan religioso, sí llegan a ser más fanáticos. Estamos hablando de que en este lugar se han quemado casas durante sus procesiones, que sacan a sus monos de las iglesias. Bueno, no tiene nada que ver con esto. Mi familia fue un poco rara. Mi mamá es católica, creyente, mucho, y sin embargo no es fanática, no es una defensora que no piensa, bueno, más bien que no defiende las cosas indefendibles por las que mucha gente se pelea, que sucede dentro del nicho de la Iglesia Católica. Mi papá, por otra parte, era una especie de agnóstico. Él decía que no creía en ninguna religión, pero pensaba que tal vez habría algo más. Bueno, yo no, yo soy totalmente ateo. Fui criado bajo el dogma religioso católico cristiano. Ustedes saben, mano de hierro, rezas antes de dormir, rezas antes de comer, rezas al levantarte, te levantas a las 7 de la mañana para ir a misa. Me tocó estudiar
mi educación primaria en en una escuela religiosa de monjas. Lo primero que hacíamos cuando llegábamos todos los días era rezar. Tardábamos de 10 a 15 minutos rezando y comenzaban las clases. Por supuesto, decían que el mundo lo había creado Diosito, que el ser humano había sido creado por Dios. Las clases de biología volaban. Los maestros evitaban por cualquier medio hablar de la evolución, hablar de sexo, y en aquellos tiempos totalmente imposible. Pero sí, el tema de la evolución fue bastante acelerado, comunicado a niños que están comenzando a comprender de verdad lo que son los significados, las relaciones entre las definiciones de cada palabra. Entonces decían evolución, bla, dinosaurios, bla, Dios lo hizo. Afortunadamente para mí, y hablando del tema de los dinosaurios, yo estaba loco por ese tema. Me encantaban los dinosaurios, tenía un montón de juguetes, cajas llenas de puros dinosaurios. Por cierto, un dato curioso, para los que tienen algún dinosaurio de juguete, que son fanáticos de dinosaurios, se han puesto a pensar que su dinosaurio está hecho de plástico, y el plástico es un derivado del petróleo, el cual está formado por una mezcla de fósiles a través de los millones de años. Pocas palabras, tu dinosaurio está hecho de dinosaurios. Está chido. Pero volviendo al tema, yo tenía mucha curiosidad sobre dinosaurios. En mi casa teníamos una biblioteca bastante buena, muchas enciclopedias, y ahí pude saciar mi curiosidad sobre los dinosaurios. Yo era muy pequeño, más que nada buscaba los dibujos, explicaciones sencillas, teníamos bibliotecas especiales para niños, y en medio de mi curiosidad, revisando todo ese tipo de libros, me encontraba una y otra vez con el término evolución. Si bien en ese momento de verdad no lo pude comprender, no en su totalidad, sí me quedó la duda. Este término de evolución hablaba de que los hombres, el ser humano, había evolucionado, había cambiado de los monos a un hombre. Y toda mi vida me habían enseñado de que el ser humano lo había creado Dios, y lo había creado a su imagen y semejanza. Pero entonces, con el tema de la evolución, ¿acaso Dios era un mono? En ese momento era demasiado pequeño, no le tomé mucha importancia. Inconscientemente me dejó un mal sabor de boca. Algo no tenía sentido. Y ese mal sabor de boca me acompañó a partir de ese instante, cuando tenía que ir a catecismo. Para los que no saben, catecismo son clases de religión.
Y sucedió algo raro. Hasta ese momento yo siempre había sido un estudiante modelo, entre comillas. La educación antigua se le decía estudiante modelo al que se portaba bien, que no hacía relajo en clases, ponía atención, que aprendía más o menos rápido, todo derivado en una sola cosa. Un estudiante modelo era aquel que no hacía preguntas incómodas. Entonces, durante las clases de religión, muchas de las cosas que ya había escuchado antes me empezaban a sonar cada vez más imposibles, ridículas cuando mínimo. Y entonces abrí el hocico. No pude soportarlo más. Se me ocurrió preguntarle a uno de los profesores de catecismo que cómo era posible que una ballena se hubiera comido a una persona. Les recuerdo, yo era fanático de los animales, me encantaban los animales, leía libros de los animales cuando en mis tiempos libres. Yo sabía que las ballenas tienen una especie de barbas que es donde filtran el plancton que comen, los animales que comen. Y eso hace imposible que una ballena se traiga un hombre. Mucho más escupirlo vivo. Y le comenté eso al maestro. Lo que pasó después fue a un hombre adulto dejando en ridículo a un niño de no más de 10 años, gritándole, diciéndole que me iba a ir al infierno, que Dios era capaz de hacer esos milagros porque era Dios, que es capaz de todo. De nuevo frente a todos mis amigos, regañándome, gritándome, muy feo, diciéndome que me voy al infierno y que me va a acusar con mi mamá por estar diciendo ese tipo de aberraciones. Yo estaba muy asustado, más que por irme al infierno, porque le fueran con el chisme a mi mamá de que me había portado mal en clases. Bien que mal, yo era bastante ñoño y siempre había tenido a mis maestros en muy alta estima. Entonces, que un maestro me regañara de esa manera, me hablara de esa manera, pues sí fue un impacto muy grande para mí. Al final no le contaron nada a mi mamá, pero sí aprendí que no era bueno hacer preguntas. O al menos simplemente en ese tipo de clases. Lo que pasó después fue que le tomé mucha aversión a llegar a clases de catecismo. No quería ir, me escondía a veces, me salía a casa de mis primos para no ir a catecismo, hacía lo que fuera. Sin embargo, a esa edad no te puedes defender, no hay manera de evitarlo. Entonces, las cosas siguieron su curso y llegó la fecha de mi primera comunión. Ya había aprendido para ese entonces que lo único que tenía que hacer era sentarme, escuchar y repetir como un loro todo lo que me dijeran.
Después de eso las cosas se llevan igual, yo cada vez con más dudas, cada vez con más miedo de preguntarles, incluso a mis padres, que a pesar de la buena relación que teníamos, el regaño de ese maestro me impactó de tal manera que pensaba que mis papás se iban a enojar como él, que pensaba que ellos mismos me iban a decir que yo me iba a ir al infierno, que me iba a quemar durante toda la eternidad. Es horrible. Pues bueno, para cuando entré a la secundaria sucedió algo para mí extraordinario. En mi manía ñoña de buscar cosas para leer, lo que fuera, encontré cierta literatura prohibida que escondía mi papá. Y no, mal pensados, no era el porno, eso fue después. Eran unos libros de un tal Ríos. Para los que no lo conozcan, es un monero. Los libros eran una especie de cómics, pero hablaba de temas muy serios, muchísimos temas, política, alimentación, cultura, muchos temas. Pero había un libro muy especial. Me llamaba mucho la atención porque aparte de que estaba muy escondido, tenía incluso la portada tapada con periódicos. Pusieron una funda como la que le ponen a los libros de los estudiantes, pero hecho con periódico de tal manera que no se podía leer la portada. Y lo tomé. El libro se llamaba El Manual del Perfecto Ateo. Lo devoré, metafóricamente hablando. Yo creo que lo leí unas 6 veces seguidas, una tras otra. En ese instante me di cuenta de que, no de que mis dudas, lo que yo pensaba que estaba mal, que estuvieran en lo correcto, sino que había más gente que pensaba que eso no era real, que ese tipo de cosas que te han estado enseñando toda la vida en religión no eran reales, no eran posibles. También me di cuenta a través de esos libros de que a la gente que pensaba de esa manera los trataban como me habían tratado a mí, con regaños, con amenazas. Cada vez que hiciera algún tipo de pregunta o comentario incómodo, no podía faltar una amenaza. Todo eso le pasaba a toda la gente, o por lo menos a la gran mayoría, según aprendí con esos libros. En aquellos tiempos obviamente no había internet, pero existían las bibliotecas. Los millennials ni siquiera las conocen, supongo. Pero para mí fueron un gran apoyo existencial. Las bibliografías de los libros de Ríos me fueron dando pistas de dónde más buscar, qué tipo de cosas ir buscando, qué tipo de conocimientos ir adquiriendo. Y de pronto muchas cosas tenían sentido. La evolución te empezó a tener sentido. Y todas aquellas cosas que me contaban en el catecismo se convirtieron en los cuentos
que solía leer para dormir. Historias como de las mil y una noches, historias como Aladín, como Sinbad el marino, cuentos, nada más. A partir de ese entonces comenzó mi resistencia. Lo dicho, cuando eres joven no tienes muchas opciones. Entonces, por ejemplo, me negaba a ir a misa. Me decía, mami, no quiero ir a misa. Generalmente me contestaban con un cariñoso, ¿quién chingados te preguntó, cabrón? Levántate, órale, ya es tarde, muévete. Y pues, vamos a misa. Ni modo. Así le educaron a ella. Así me educaron a mí. Y así han educado a mucha gente. Fue mi etapa más rebelde. Me negaba a persignarme. Me negaba a rezar antes de comer. Una vez me negué a hacerlo enfrente de una tía. No fue la mejor idea del mundo porque estuve así de perder un diente. A lo mejor más. Pues bueno. Llegué a tercero de secundaria. Ya para entonces podía razonar de mejor manera. Una madurez mental relativa. Capaz de defender mis argumentos, por lo menos. Sin embargo, seguía careciendo de fuerza bruta, de voz y voto. Y fue entonces que llegó una de las épocas que más odié en mi vida. Las clases de catecismo se convirtieron en brigadas juveniles que no eran más que montones de escuincles católicos que llegaban a hablar de las mismas tonterías que se han contado durante todo el catecismo y ahora trataban de alcanzar un conocimiento más profundo de los cuentos. En serio las odiaba. En serio. Fue un verdadero martirio. Cuando tratabas de argumentar algo, ya no te regañaban. Ya como que estabas muy grande como para aguantar un regaño sin mandarlos a la fregada. Lo que hacían es que te vencían no con argumentos, sino con el número. La presión social que tienes cuando tu opinión compite contra varios adultos y 15 o 20 personas alrededor, todos contra ti, y eres tan joven, simplemente por pura superioridad numérica te aplastan. ¿Sí? Tu comentario no vale. Así están repitiendo como un loro lo mismo y tú le argumentes lo contrario y tu argumento tenga lógica. Ellos van a seguir hablando como loros, repitiendo lo mismo una y otra vez y de ahí no vas a salir. No hay manera de que ganes. Así que estaba tan harto que simplemente dejé de ir. Cuando tenía que ir me escapaba. Me iba a donde fuera. Literalmente donde fuera. Menos ahí. Eso sí, ya no se lo contaba a nadie.
decidí que le tenía mucho aprecio a mis dientes y que no le iba a volver a contar nada a nadie hasta que no cumpliera la mayoría de edad. Porque, mi familia, por lo menos familia de... No, en general, el único que no corría peligro era con mi papá, todos los demás era un volado. ¿Sí? Podría decir algo que no les gustara, si los tomaba en el momento equivocado, me podría ir muy mal. Pero bueno, decidí postergarlo hasta cumplir mi edad legal adulta, donde suponía yo podría manejar lo que sea. Era o sería responsable de mis actos, responsable de mis palabras. Mientras pasaba ese tiempo, mientras esperaba, comencé a darme el lujo de quedarme a las pláticas de los adultos. Usualmente cuando un niño tiene a dos adultos platicando, o no le interesa, o lo corren por estar haciendo ruido, por lo que sea. Y no, llegaban visitas y me quedaba cerca, o directamente me sentaba con ellos. Mi papá era una persona muy inteligente. Hasta ese momento no había podido apreciar qué tanto. Tenía muchas amistades. Era muy versado en diferentes temas. Y uno de los temas era la religión. Tenía algunos amigos pastores. Y se aventaban muy buenas disertaciones. Sin llegar a pelear, que es algo muy raro. Es una de las cosas que más admiro de mi papá. Poder decir tantas cosas que para muchas personas es tan ofensivo. Y mantener la calma. Mantener una situación en calma. Pero gracias a esto aprendí muchísimas cosas. Comprendí muchísimas cosas. Entonces, llegó el día. Cumplí mi mayoría de edad. No fue como que cumplí y salí gritando a la calle, soy ateo, soy ateo, soy ateo. No. Sin embargo, una vez que cumplí mi mayoría de edad, decidí no quedarme callado. Entonces, un día hablando con un amigo, salió el tema de la religión. Y fue cuando yo dije las palabras: lo lamento, no creo en Dios, soy ateo. Para efectos prácticos, es como si hubiera tomado una pistola y me hubiera volado la tapa de los dedos. En ese mismo instante se perdió la amistad. El chisme voló de boca en boca. En un par de días había perdido más de la mitad de mis amigos. Estaban desde los que se ofendían. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Hasta los que por presiones de su familia me dejaron de hablar. Es como si para esas personas yo estuviera muerto. Dejé de existir. A partir de ese entonces me han pasado
cosas muy lindas, como por ejemplo una que recuerdo muy bien, que fue una de mis primeras experiencias. Bueno, les cuento. Llegué a casa de una amiga, me había invitado a cenar. Éramos cerca de unas 8 personas. Sirvieron la cena. Habíamos estado fuera todo el día. Yo traía un hambre espantosa. Esperé a que les sirvieran a todos. En cuanto les sirvieron a todos, ataqué el plato. Comencé a comer como un cerdo. Y entonces noté que se me quedaban viendo muy feo. Y dentro de mí pensé, dije, cabrón, como que le paro tantito y como más despacio, o no sé qué es lo que esté pasando, porque sí como que sentía las miradas. Entonces escuché a la mamá de mi amiga diciendo, ¿no vas a rezar? Me quedé callado por un par de segundos, como procesando para ver qué decirle, y de la manera más amable que pude le dije, no, soy ateo, yo no rezo, pero puedo esperar a que ustedes lo hagan. Lo que pasó después, si yo los hubiera dicho, acabo de matar al bebé de uno de ustedes y se lo serví en sus platos para que se lo comieran, yo creo que no se hubieran enojado tanto. Simplemente faltó que alguien tomara y se rasgara las vestiduras. Me gritaron satánico. La mamá de ella puso una jeta horrible, como si tuviera un pedazo de caca en medio de la nariz. Sí, como si estuviera oliendo a la mierda directamente. Para no hacerla tan larga, me sacaron a empujones de la casa y le prohibieron a ella que me volviera a hablar. Una lástima. La chava me gustaba muchísimo. Ella lo sabía. Ella sabía que yo era ateo. A ella no le importaba, pero a la familia sí. Así que se acabó. Estaba muerto para otra persona más. Ahora, ¿recuerdan el ejemplo que les planteé al inicio del video? De la diferencia entre que un homosexual saliera del closet hoy a como hubiera sido hace 20, hace 40 años. La diferencia brutal entre ambas situaciones. Pues para un ateo no hay tal diferencia. La gente sigue actuando tanto hoy como lo habían hecho hace 100 años. Una mirada de desprecio, cuando mucho indiferencia, la misma intolerancia, aún con todo lo millennial políticamente correcto. No hay diferencia cuando alguien se entera que eres ateo hoy a como era hace 100 años. Bueno, tal vez el hecho de que no te matan inmediatamente, dependiendo del lugar en donde estés, claro. Cuando te declaras ateo, y sobre todo cuando te declaras ateo militante, tienes que estar preparado para lo que eso significa.
Y aunque realmente varía muchísimo de persona a persona, por lo general vas a tener siempre menos amigos en comparación a los creyentes. Algo que va a suceder inevitablemente es que tus amigos, los que te queden, comenzarán a dejar de invitarte a cierto tipo de fiestas, bodas, bautismos, cosas así que si bien te vale cacahuate lo que es la parte religiosa, pues esta es fiesta, donde sea. Pero a la gente creyente no le cabe en la cabeza que pueda seguir disfrutando de ese tipo de festividades. Es como la gente que te critica diciéndote, oye, si es Navidad, ¿por qué estás de vacaciones? Si eres ateo y tú no crees en eso. O sea, cosas tan ridículas así. Pero es lo que va a pasar. Vas a vivir bajo el escrutinio de constante de todas las personas que sepan de tu condición. Puede llegar a un punto, dependiendo de las personas con las que te juntes, en la que todo lo malo que pase va a ser automáticamente tu culpa. Puedes pensar que es una estupidez, pero me ha pasado, le ha pasado a mucha gente y te puede llegar a pasar a ti. Así que si estás en esa situación, rodeado de creyentes sin criterio, en una situación peligrosa y comienzan a mirarte feo, mejor vete. Pasemos a un tema un poquito más lindo. El terreno del amor. Oh, el amor. Para los hombres ateos es extremadamente complicado encontrar a una pareja que quiere estar contigo sabiendo que eres ateo. A menos que ella también sea atea. Aunque él también sea ateo, no se discrimina a nadie. Pero sí es prácticamente imposible. Puedes tener una relación con una chica durante años. Ella puede decir que está totalmente enamorada de ti. Puede decir que son almas gemelas. Pero en el instante en que se entera que tú eres ateo, se acabó. Las mujeres ateas, qué envidia. Son como un unicornio, metafóricamente hablando. Son tan raras, pero tan raras, que pueden darse el lujo de rechazarse a 1000 pretendientes, porque siempre habrá 1000 más que estarán dispuestos a hacer lo que sea por estar con una de ellas. Qué envidia. Son tan raras que en toda mi vida no he conocido a una sola en persona. Ni una sola mujer atea en mi vida. Vienen más cosas bonitas. Por ejemplo, estamos hablando de un suicidio social. ¿Quieres saber qué es peor? Un suicidio laboral. Tienes que tener muchísimo cuidado. Si te vas a declarar ateo, tienes que mantener tu vida personal, tu vida de no creyente, a tu vida profesional.
Porque voy a poner un ejemplo. Esto pasó no hace mucho. Durante mucho tiempo yo estuve trabajando para un negocio, no trabajando directamente para ellos, dándoles asesorías, mantenimiento, diversas cosas. El dueño era una persona muy amable, nos llevábamos muy bien, jamás hubo queja de mi trabajo. Era bastante común, pues sí, no tan seguido, por lo menos una vez al mes. Cuando yo llegaba a ese lugar, me ponía a hacer mis labores. El nieto de la persona, del dueño del local, se acercaba a ver qué es lo que estaba haciendo. Y yo le explicaba lo que hacía de mi trabajo, cosas así. El niño era muy curioso, platicaba con él. Tenía alrededor del niño como unos 13 años aproximadamente. Era muy común. Un día hablando con la mamá del niño, que por cierto con ella me llevaba muy bien, muy bien. Incluso ya habíamos llegado a hablar de salir. Ella era una mamá soltera. Y durante la plática salió el tema y simplemente dije, no, soy ateo. Y me pedía ir a un festival, algo así que organizaban en su iglesia. Le dije, no, gracias, soy ateo, no me voy a ir a aburrir nada más. Cuando le dije eso, la mirada es típica. Lo primero que hacen es que te miran de arriba abajo como si se hubiera aparecido Satán en persona. ¿Sí? De nuevo frunce el ceño como si estuvieran oliendo caca y comienzan las preguntas estúpidas. Mismas preguntas que vas a escuchar 1.000.000 de veces. ¿Por qué eres ateo? ¿Por qué no crees en Dios? ¿No tienes miedo de Dios? ¿No tienes miedo de ir al infierno? Lo mismo de siempre, ya las cosas generales. Estuve hablando con ella unos 10 minutos. Seguí mi trabajo. Aparentemente todo bien. Regreso a trabajar y se acerca el niño. Y escucho que su mamá le habla. Y a pesar de que trató de ser discreta, supongo que quería ser discreta, escuché que le dijo, y cito, no te acerques a ese señor, es el diablo disfrazado y viene a llevarte. Tal cual. Terminé con mi trabajo, avisé al dueño y quedamos bien. Un par de días después me llega un mensaje de este señor y me dice que mis servicios ya no son necesarios. Pero bueno, ya me extendí más de lo que pensaba. Vamos a los puntos finales, al motivo real de este video. La cosa está así. Sí, es genial vivir sin dogmas, sin prejuicios estúpidos, sin tener que soportar las hordas de pericos repitiendo lo mismo como loros una y otra vez en las iglesias. Sí, es genial poder usar el conocimiento que adquieres a través de los años
para burlarse de los fanáticos ignorantes. Ah, un placer indescriptible. Y sí, ser ateísta militante es una excelente manera de ayudar a la sociedad a liberarse de las cadenas de la religión. Pero, como ya he contado, tiene partes malas. Ya mencioné algunas, hay muchas más. Así que, tanto si eres un joven y quieres librarse de las reuniones tediosas, repletas de ignorancia, como si eres un empleado que no aguanta a su jefe fanático, les recomiendo paciencia y criterio. Siempre hay un momento y un lugar adecuado para hacer y decir las cosas. Lamentablemente la experiencia es lo que te enseña eso. Espero que mis metidas de pata les ayude un poco con esto. Por último, principalmente para los pequeños, los jóvenes que están comenzando a pensar, atreviéndose a pensar más allá de los dogmas que le están estableciendo, no vale la pena pelearse con la familia por eso. Tu familia cercana estás en todo tu derecho de negarte a ir a misa, a ir a catecismo, a rezar, a cualquier tipo de cosa. Puedes negarte. Simplemente no hagas escándalos, no eleves la situación de tono. Puede llegar un momento en el que te griten, en el que lloren para usarlo como chantaje, que te amenacen con castigarte. Mantén la compostura. Simplemente di no. Estás en todo tu derecho de negarte. Di no. Algunas veces te funcionará. Algunas veces no. No hagas escándalo. No te pelees con ellos. Al final de cuentas, con tu familia cercana, no vale la pena quien tiene razón realmente. No lo hagas. Si llega un momento en el que te sientes sobrecargado, no aguantas al estrés, busca las redes sociales. Hay muchos lugares donde puedes pensar, donde puedes encontrar a mucha gente que piense como tú, donde puedes encontrar mucha información que te ayude a plantearte bien tus pensamientos. Lugares hasta donde te puedes burlar y todo tipo de cosas. Ten mucho criterio con eso, porque si te llegan a encontrar, sobre todo si eres muy joven, y te llegan a encontrar lugares que son exclusivos para burlarse de las religiones, te puede ir muy mal. Siempre busca lugares críticos. Hay muchísimos, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, donde quieras. Siempre vas a encontrar grupos de ayuda. Te pueden dar consejos sobre muchas cosas. Gente con mucha más experiencia que yo. Puedes aprender mucho. Pero tienes que aprender a mantener la paciencia. Tienes que desarrollar tu criterio. Es muy importante. Con tus amigos es diferente. Si alguno de tus amigos te amenaza que si no cambias te va a dejar de hablar, mándalo al carajo. De inmediato.
vas a encontrar a mucha gente que no sea tan imbécil. Vemos pocos, pero es posible. Relativamente fácil. Pues es todo lo que quería decirles. Ojalá mis infortunios les puedan servir de algo. Y como dice un youtuber, se llama Made of Stardust. Somos polvos de estrellas. Recordarlo siendo brillantes. Bye. Una pequeña postdata. Nunca trates de convencer a algún creyente, especialmente si es algún familiar cercano. La mejor manera de que cambien, la única manera en la que pueden cambiar, es si ellos lo quieren. Tienen que ser ellos los que se interesen en el tema. Y aún así, cuando lo hagan, si te hacen alguna pregunta, más que darles una respuesta directa, trata siempre de darles una guía. Mándalos a un libro, a alguna reflexión, alguna página de internet, algún poema, algo, lo que sea, cualquier cosa que pueda ayudar a alimentar la respuesta correcta a lo que te están preguntando. No es cuestión de que les escupas hechos, porque tienen un blindaje de años y años de lavado de cerebro que les impide captar ese tipo de cosas. Así que primero tienen que bajar sus defensas. La única manera en la que lo harán es si ellos tienen el interés de mirar algo. Entonces, mi última recomendación, pásenla bien.